En este video vamos a analizar la siguiente función que para variar vamos a denotarla por f, que va a estar definida sobre los reales positivos y su codominio van a ser los reales positivos cruz con los reales positivos. Y con la siguiente regla de correspondencia, f de x, un número real x, va a ser la parejita ordenada 3x, 2x, que por supuesto si x es un número real positivo, pues estas dos cosas son números reales positivos y por lo tanto pues esta parejita sí vive en este conjunto, entonces la función está bien definida. Nuestro primer objetivo en este video va a ser ver si la función f es biyectiva. Para esto tenemos que analizar si es tanto inyectiva como suprayectiva. Primero vamos a ver si es inyectiva. Para analizar esto vamos a tomar dos elementos arbitrarios del dominio, que en este caso es R+, digamos x y y, dos números reales positivos, y vamos a suponer que la función evaluada en x es igual a la función evaluada en y. Si esto es suficiente para concluir que entonces x y y tienen que ser iguales, entonces la función sí sería inyectiva. Y pues vamos a ver si es así. Si esta igualdad se diera, tendríamos que la parejita ordenada 3x, 2x, que es la función evaluada en x, tendría que ser igual a la parejita ordenada 3y, 2y, que es la función evaluada en y. Y por la definición de parejas ordenadas, sabemos que para que esta igualdad de parejas se dé, se necesita que la primera coordenada de las dos parejitas sea igual y que también la segunda coordenada sean iguales. Que las segundas coordenadas sean iguales. Y que la primera coordenada sean iguales significaría que el 3x tendría que ser igual a 3y, mientras que para las segundas coordenadas tendríamos que 2x tendría que ser igual a 2y. Y ambas igualdades, estas dos condiciones, nos permiten asegurar que x tiene que ser igual a y. Por lo tanto, iniciamos suponiendo que la función en ambos números era igual y concluimos que pues los dos números también son iguales, lo que nos permite concluir que la función sí es 1 a 1, que la función sí es inyectiva. Ahora, para ver si es en efecto biyectiva o no, pues ahora tenemos que preguntarnos si la función es sobreyectiva. La cuestión es que para que la función fuera sobreyectiva se necesitaría que para cualquier elemento del codominio, que sería cualquier parejita ordenada que viviera en R más cruz R más, pudiéramos encontrar un elemento del dominio, un número real positivo X, tal que ese número evaluado en la función nos regresará el elemento arbitrario que tomamos en el codominio. Pero por cómo está definida esta función, las parejitas que son iguales a la función evaluada en algún número, las parejitas que tienen la forma de esta función, son muy específicas. Tienen aquí la forma 3x, 2x. No es muy difícil darse cuenta de que va a haber parejitas en R más cruz R más que no van a tener esta forma. Por ejemplo, pues podemos notar que para cualquier elemento en R+, cualquier elemento del dominio, pues se da esta desigualdad. 3x no puede ser igual a 2x. En general, en los números reales, esta igualdad solo se podría dar si x fuera 0, pero 0 no pertenece a ese conjunto, entonces podemos asegurar que esta desigualdad se da. Y en particular para pues algún elemento ya en específico, digamos uno que pertenece a este conjunto, el conjunto de los reales positivos, pues no podemos encontrar un número real x positivo tal que la función evaluada en ese x nos dé la parejita 1,1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para que nos diera la parejita 1,1 al evaluarlo en la función, se necesitaría que x fuera tal que tanto 3x como 2x fueran ambos iguales a 1, pero sabemos que 3x y 2x no pueden ser iguales, por lo tanto no se puede dar que la función evaluada en algún valor nos dé esta parejita, y por supuesto esta parejita pertenece al codominio, lo cual nos sirve de contraejemplo para concluir automáticamente que f no puede ser sobreyectiva, porque estamos exhibiendo un elemento del codominio al que no le corresponde ningún elemento del dominio, por decirlo de alguna manera. Y pues como la función no es sobreyectiva, automáticamente no es biyectiva, porque no está cumpliendo con las dos condiciones que debe de cumplir una función biyectiva, solamente está cumpliendo con una de las condiciones, que sería la inyectividad. Ahora vamos a ver
que aunque esta función no es biyectiva, sí se puede definir cierta función g de la siguiente manera, que vaya del codominio al dominio, ahora por decirlo de alguna manera, de R más cruz R más, que es el codominio de f, a R más, que es el dominio de f. Y de tal manera que esta función, si bien no sea una inversa, porque no tendría sentido hablar de inversa, porque la función f no es biyectiva, sí es una inversa por la izquierda. La función que nos va a servir va a ser pues con este dominio, este codominio, y con esta regla de correspondencia. X más y más x menos y entre 6 va a ser la función evaluada en la parejita x, y. Ahora, vamos a probar que en efecto la función g compuesta con la función f va a ser la identidad en R, que es algo parecido a lo que tendría que cumplir la inversa de f si es que existiera, que en este caso pues no debería de existir porque la función no es biyectiva, pero eso no impide que haya alguna función que sí cumpla, perdón, esta condición, ¿no? Que compuesta desde esta forma, o sea, desde este sentido, que por eso se dice que es inversa por la izquierda, porque está componiéndose por la izquierda, si nos dé la identidad, en este caso, en el dominio de la función f, que son los reales positivos. Ahora, primero tenemos que analizar que el dominio y el codominio de esta función sí sean iguales al dominio y al codominio de esta para probar esta igualdad de funciones. Esto es muy sencillo porque simplemente hay que recordar que la función f va de r más a r más cruz r más y la función g va de r más cruz r más a r más. Entonces, al hacer esta composición, primero aplicamos la función f, entonces tomamos un número real positivo, luego la función nos lo lleva a una parejita de números reales positivos y luego la función g toma esa parejita de números reales positivos y lo vuelve a convertir en un número real positivo. Entonces, de entrada, pues la composición sí tiene sentido y justamente pues toma un número real positivo y al final nos regresa un número real positivo, que justamente pues es el mismo comportamiento que tiene que tener la identidad en los reales positivos, tomar un número real y regresarnos en particular el mismo número real. Entonces, pues la función g composición con f va de r más a r más y esta función también va de r más a r más, así que concuerda, ¿no? El dominio y el codominio sí concuerdan. Ahora simplemente hay que fijarnos en la regla de correspondencia. Para eso vamos a tomar un número real positivo arbitrario, llamémoslo x, y vamos a calcular quién sería g compuesta con f evaluada en x, que pues por la definición de esta composición simplemente sería tomar la función g y evaluarla en lo que sea que nos dé la función f evaluada en x. Ahora, la función f evaluada en x será la parejita 3x, 2x, así que esto simplemente es g evaluada en esta parejita, que pues ya metiéndole la regla de correspondencia de g sería la primera coordenada de esta parejita que es 3x más la segunda coordenada que es 2x y luego más el valor absoluto de la primera coordenada que es 3x menos la segunda coordenada que es 2x y todo dividido entre 6. Ahora, simplificando términos, aquí simplemente podemos sumar directamente este 3x con este 2x obteniendo 5x y aquí al realizar la resta 3x menos 2x va a ser x y en valor absoluto pues va a ser el valor absoluto de x y todo entre 6. Pero como x es un número real positivo, el valor absoluto de x es simplemente x, entonces aquí nos quedaría 5x más otro x, pues simplemente nos quedaría 6x y factorizando el 6 y factorizando este un sexto simplemente tendríamos 6 entre 6, que es 1, multiplicando x, pues es solamente x. Entonces, pues para cualquier número real positivo, porque este x fue arbitrario, podemos concluir que la función g compuesta con la función f y luego todo evaluado en x es igual a x mismo, que pues naturalmente es la función identidad de R más evaluada en x, lo que nos permite concluir, ya sin temor a equivocarnos, que como los dominios de estas dos funciones son iguales, los codominios también, y también las reglas de correspondencia, entonces se va a dar en general la igualdad de funciones. G compuesta con F va a ser la identidad en R+. Y pues de esta forma probaríamos ya lo que queríamos exhibir en este video, que aunque la función no es biyectiva, eso no impide que puedan existir inversas por la izquierda o inversas por la derecha.
En este caso estamos viendo un ejemplo de una inversa por la izquierda, ¿no? O sea, como se da esta composición es igual a la identidad, así podemos concluir que G es una inversa por la izquierda de F. Y ya simplemente como una nota extra, pues vamos a mencionar que pues la composición en el otro sentido F compuesta con G también tendría sentido, porque sí tendría sentido considerar primero aplicar la función G, que sería tomar una parejita aquí y que nos llevaría un número real, y después ese número real que nos dé, pues metérselo a la función F para que nos regrese una parejita. Sí tendría sentido considerar esa composición. La cuestión es que es bastante fácil probar que esa composición F con G no va a ser igual a la identidad en R más cruz R más. Lo cual pues es natural, tendríamos que esperar que no se diera esta igualdad, porque pues si se diera esta igualdad y también se diera esta otra igualdad, estaríamos hablando de que G sería la inversa de F. Y F no debería de tener inversa, porque ya probamos que F no es biyectiva. Esto ya no lo voy a demostrar yo en este video, pero les digo, es bastante sencillo. Primero considerar ver quién sería F compuesta con G y luego darse cuenta de que en efecto no es la identidad en R más cruz R más. Ya se los dejo a ustedes como ejercicio. Y pues ya habiendo dicho esto, habiendo hecho esta observación, no me queda más que darles muchísimas gracias por haber visto este video.